Buenas noches, bienvenidos a Huellas de un siglo. El 6 de septiembre de 1930 se produjo el primer golpe militar contra un gobierno democráticamente elegido por el pueblo. Ese presidente ejercía su segundo mandato y era el líder de la Unión Cívica Radical. El golpe fue contra Hipólito Yrigoyen, o mejor dicho, fue contra el pueblo que lo eligió para que lo representase. Si bien ese golpe fue instrumentado por militares, ¿quiénes los ayudaron? Ahora, ¿qué sectores sociales se movieron tras el derrocamiento de Yrigoyen y buscaron así terminar con la primera experiencia de gobierno democrática que vivía la Argentina? ¿Existen ya grupos paramilitares formados mayormente por civiles que participan activamente en el derrocamiento de Yrigoyen? Las respuestas en la primera parte del golpe de 1930, un documental dirigido por Hernán Courián. El invierno de 1930 estaba finalizando cuando estas imágenes de caras y caretas llegaron a miles de hogares argentinos. Las fotos mostraban algunas habitaciones de lo que había sido también un hogar modesto y familiar, el de Hipólito Yrigoyen. El sábado 6 de septiembre, mientras un golpe militar obligaba a Yrigoyen a renunciar a su segunda presidencia, una muchedumbre enardecida arrasaba su casa de la calle Brasil. Nada quedó en pie. ¿Cómo había pasado de la aclamación a la humillación en apenas unos años uno de los mayores líderes políticos argentinos? En cada una de las fotos, los lectores de caras y caretas pudieron ver las huellas del odio que conseguía hacerse lugar en la sociedad argentina para dividirla por largo tiempo. El golpe militar de 1930, llamado Revolución por quienes lo impulsaron, fue el primero de muchos en la historia del país. Contra lo que suele decirse, los sectores oligárquicos y militares no fueron los únicos que lo aprobaron. En marzo de 1937 se estrenó en Buenos Aires la película Cadetes de San Martín. Mario Soffici la había dirigido, inmerso en el clima de censura de la década infame. Primeramente, el film fue concebido como un testimonio crítico del golpe del 30. El día del derrocamiento de Yrigoyen, un cadete era retenido por sus compañeros en el colegio militar. De esta manera, le evitaban un enfrentamiento con su padre, radical, en el centro porteño tomado por las tropas. Las leyes de censura cinematográfica obligaron a Soffici a cambiar el guión. La película terminó siendo una exaltación de valores militares como la subordinación, del honor a toda prueba de las clases dominantes y de la camaradería entre los cadetes del Colegio Militar de la Nación. Desde este lugar partieron las tropas que dieron el primer golpe militar argentino. En las primeras horas del sábado 6 de septiembre de 1930, la dirección del Colegio Militar intentaba comprometer en el levantamiento a algunos oficiales todavía indecisos. Mientras tanto, autos cargados de civiles, casi todos armados, atravesaban a toda velocidad el límite norte de la capital. Se dirigían a la sede del colegio en el Palomar
dispuestos a ponerle el hombro a la insurrección contra el peludo Irigoyen. El mismo camino emprendió a las 6 de la mañana el teniente general José Félix Uriburu, el líder principal de la sublevación. ¿Recordaría todavía su participación junto a Irigoyen en la revuelta del 90? Esa revolución malograda que marcó el nacimiento de la Unión Cívica Radical. En el puesto de control policial de Avenida San Martín y General Paz tuvieron lugar los primeros enfrentamientos del día. Había policías heridos y civiles detenidos. Uno de ellos era Manuel Carles, patrono del fascismo argentino y líder de la Liga Patriótica Argentina, organización paramilitar recordada por su sangrienta actuación durante la Semana Trágica de 1919. Una semana antes del golpe a Irigoyen, Carles había hecho circular un panfleto. Viaje usted en tren, en tranvía, ómnibus o aeroplano y escuchará este comentario. Es cuestión de días. En cuanto suba don Hipólito, yo sinceramente compadezco al señor Hipólito Yrigoyen. Lo compadezco colocándome en su lugar. Eso de ser presidente merced a la esperanza de un infinito número de gente que necesita pedirle algo es de lo más desagradable que puede ocurrirle a uno. Hipólito Yrigoyen asumió por segunda vez la presidencia argentina el 12 de octubre de 1928. La victoria electoral sobre la rama alvearista del radicalismo había sido rotunda. El triunfo era visto con recelo por los sectores altos de la sociedad. No olvidaban sus titubeos a la hora de terminar con los disturbios obreros que habían tenido en vilo al país entre 1917 y 1921. A su vez, el día después de la asunción de Yrigoyen, el periódico del Partido Socialista, La Vanguardia, salió a la calle reproduciendo en su portada largos párrafos del libro Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Las citas referían a la barbarie y a sus caudillos. Facundo y Rosas eran los nombres invocados por esta publicación para aludir negativamente a Yrigoyen. Es innegable que hasta hoy la gran mayoría del pueblo en los actos eleccionarios procede más por los instintos que por la reflexión. Tenemos motivos para dudar de la efectividad de una democracia que vota por una promesa, por un nombre, por una leyenda romántica. En la conformación del gabinete de ministros, Yrigoyen dejaba entrever sus intenciones de abrir a los sectores medios los espacios de gobierno y de la administración pública en general, hasta entonces, territorios exclusivos de la oligarquía. Cuando retornó de nuevo al poder, elevó consigo a un círculo inferior de adulones e ineptos. En estas circunstancias tuvo en su contra, además de la fracción radical unida a los conservadores, a todos los sectores ilustrados de la sociedad, es decir, a las personalidades más capaces del país. Sin embargo, el Comité Yrigoyenista de Intelectuales Jóvenes estaba presidido por Jorge Luis Borges y Leopoldo Marechal. En sus actividades participaban, entre muchos escritores entusiasmados con el peludismo, los hermanos González Tuñón, Roberto Alt, Macedonio Fernández y Carlos Mastronardi. Para las 7 de la mañana del 6 de septiembre de 1930, los cadetes del Colegio Militar estaban listos para emprender la marcha sobre Buenos Aires. Pero Uriburu dudaba. Aparte de las tropas del Colegio Militar, solo contaba con las de la Escuela de Comunicaciones. Mientras tanto, algunas delegaciones civiles recorrían por su cuenta cuarteles y guarniciones militares en procura de adhesión a la asonada. En el aeródromo del Palomar, mecánicos y pilotos del ejército aprontaban los aeroplanos militares. Poco antes de las 10 de la mañana, Uriburu consiguió comunicarse con el comando de Campo de Mayo. El regimiento había decidido levantarse también, pero se hallaba cercado por la Escuela de Infantería, que todavía permanecía leal al gobierno. Al rato,
Tras la noticia de que 3 escuadrones del 1º de caballería se habían plegado, se puso el plan en movimiento. Con una subordinación sin cuestionamientos, que Mario Soffici sabría retratar en su película, los cadetes del colegio militar, formados detrás de Uriburu, iniciaron la marcha. Una marcha que terminaría de arrojar al país al abismo de la década infame. Deténgase usted a escuchar a un charlatán de estos en vísperas de batalla o elecciones. Deténgase y observe el discurso. El charlatán habla y dice hablar en el santo nombre de la democracia. Lea usted el suelto de un jefe de partido, la proclama de un bribón máximo, y si no encuentra por lo menos escrita 2 veces la palabra democracia, que me ahorquen. Bastaron unos pocos años de experiencia democrática argentina para que el poeta Leopoldo Lugones creyera descubrir la esencia débil y corrupta del sistema. En 1923 inició el pregón de una doctrina que abrazarían con fervor los sectores más reaccionarios. Había llegado la hora de la espada. Los muros de los cuarteles y las guarniciones militares albergaban lo que consideraba la última aristocracia, la única clase capaz de mantener las jerarquías y el orden social necesarios para transformar a la Argentina en una nación fuerte. Con variantes, escritores, periodistas y políticos nacionalistas ligados a los sectores oligárquicos hicieron suyas las ideas de Lugones. Todos allegados al general golpista y tempranos conspiradores antipeludistas. Para el momento de la asunción de Irigoyen, el ánimo conspirativo estaba presente en distintos ámbitos. Muy bien, llegamos hacia el final de nuestro primer bloque. Acuérdense que quienes quieran repasar los documentales de Huellas de un siglo pueden hacerlo entrando a la página del canal. La dirección es www.tvpublica.com.ar. Ya regresamos.